la comunidad, la encuentro. Justicia, la busco en la calle y en el alma, en la comunidad la encuentro. Estamos un domingo más con el pueblo en la piel. Esta noche hablando, discutiendo, analizando, desmitificando ese concepto, ese imaginario creado sobre la justicia. Nos acompaña y les agradecemos, nos acompaña Marco Quispe. Marco Quispe, ¿quién es el Marco Quispe, hermano? Bienvenido. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Qué tal, hermano? La invitación, hermana. Bueno, Marco Quispe es periodista, es un carapampeador del Alto y sobre todo, es un vecino del Alto, del Alto Sur, de Horizontes. Qué lindo, hermano, qué lindo. Y también nos está visitando una hermana, una compañera. ¿Quién es la Leni? Hermana, ¿quién es la Leni? Bienvenida, muchas gracias por estar acá presente. Muchas gracias por la invitación. No, a ver, Leni Pamela es, pues un abogado, ¿no? Medio hippie, ¿no? Además de abogado sociólogo, ¿no? Actualmente en la tesis de ciencias políticas y, pues con grado de maestría, docente universitario de varias instituciones, ¿no? Un saludo para mis alumnitos. Y bueno, ex vocal del Colegio de Abogados de La Paz. Gracias, Leni, gracias. Y como de costumbre, aquí con ustedes la Julieta Paredes, feminista comunitaria de Abya Yala. A ver, hermanas y hermanos, la justicia. Hemos querido hacer este ciclo y continuar analizando, discutiendo, porque es imprescindible entender, desmitificar en principio en el corazón, que es el chuima, que además es el respirar cuando uno se alivia de los problemas y de los conflictos, y nada más demostrativo, nada más metafórico que decir está la justicia en el alma, en el chuima, en ese corazón, ¿ya? A ver, hermanas y hermanos, ¿qué es la justicia para Marco, para Leni? ¿Quién quiere iniciar para empezar a deshilar este tramado patriarcal, sistémico, en el cual estamos atrapadas y atrapados de lo que se llama el aparato judicial y que se confunde con la justicia? Bueno, la justicia para mí es una bonita palabra, así para comenzar, ¿no? O sea, como que es parte de estos gritos liberadores, porque la gente cuando tiene bronca sale a la calle justamente a decir eso, justicia, ¿no? O sea, intenta buscar justicia, ¿no? O cuando tiendes te planteas como un sentido de vida, es decir, quiero vivir para que en este país, en esta sociedad haya justicia, ¿no? Así suena, bonita palabra, ¿no? Pero cuando te tocas realmente, ¿no? Entender y comprender lo que es la justicia como mecanismo de gestión, ahí es donde te frustras, ¿no? O sea, todo lo que intentabas comprender de esa abstracción, ¿no? De esa palabra, de esa subjetividad que es justicia, tiende a tener incoherencias con la realidad misma, ¿no? Y es donde te frustras y donde empiezas a tener otro tipo de interpretación de lo que es justicia, ¿no? Yo quiero entender, todavía soy un soñador, ¿no? Que la justicia es esa, la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, la posibilidad de encontrar la verdad para tener y tomar una decisión frente a ciertos niveles de conflicto, ¿no? Pero está ahí, como creo que tarea pendiente todavía por trabajar para que tengas realmente un sentido, ¿no? Un sentido de asimilación de la comunidad, esta palabra tan bonita como es justicia, ¿no? Leni, ¿para ti qué es la justicia? Bueno, pues para definir la justicia, ¿no? Un poco habrá que recordar las clases de Derecho. Entonces, en Derecho te enseñan que la justicia, según el autor Cicerón, es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y luego el concepto va evolucionando y bueno, pues hay conceptos como que dicen que la justicia es el reconocimiento de la pretensión individual dentro de los órganos del Estado, ¿no? Y
Así pues, establecida, así conceptualizada, pues la justicia es la satisfacción del interés individual, ¿no? A nivel estatal. El pero está, ¿no? Que ese concepto de justicia, ese concepto elevado, doctrinal que se tiene de justicia, no se palpa dentro de la sociedad, ¿no? Y precisamente es por el tema de los órganos de administración de justicia que desmitifican ese concepto, ese pretendido de organización social, además considerando que la justicia es el baluarte de la paz social. No se puede vivir de forma anómica si no existieran normas de control, ¿no? Y una justicia que restablezca ese control. Entonces la justicia en un primer control está hecha para reordenar la sociedad, ¿no? Para organizar a los individuos, para satisfacer los intereses individuales. Pero ese concepto tan elevado que se enseña dentro de la universidad, en la práctica, es desmitificado por los órganos de administración de justicia. No creo que se desmitifique, en realidad creo que se mitifica con mayor fuerza, digamos, ¿no? A ver, el concepto que nosotros estamos manejando como feministas comunitarias, y lo pongo sobre la mesa para que vayamos discutiendo, que la justicia en principio es el sentimiento, es el reclamo, es el clamor, es un sentimiento. La palabra justicia no existía, luego se la inventa, ¿no? Tú dices que es una bonita palabra, ¿no? No sé si será tan bonita, pero en principio es un sentimiento, un anhelo, un clamor de sentirte o sentirnos, ¿no? Depende, personalmente o comunitariamente o colectivamente, violentadas, amenazadas, vulnerados, atacados, ¿no? Por un otro que se permite, siendo iguales, porque la humanidad somos todas y todos iguales, diferentes pero iguales, pero se permite abusar, lastimarte, humillarte, ¿no? Explotarte. Y entonces ese sentimiento, en principio, ¿no? En el transcurrir de la historia, agarra ese sonido que hoy se llama justicia, ¿ya? Justicia. Entonces, en principio, ¿dónde radica la justicia? ¿Dónde está la justicia? Por eso decía, en principio, está en el corazón, en el alma, está en las personas, está en la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después? Eso ya lo vamos a ver. ¿Cómo esos sectores abusivos, esos sectores maltratadores, explotadores, esos sectores poderosos que se hacen del poder, son quienes se apropian y dicen, tú no eres capaz de explicar lo que necesitas, lo que te ha pasado. Tiene que haber un tercero, un cuarto, un quinto, y eso lo vamos a organizar, ¿no? Socialmente. Eso es lo que, hasta aquí, nuestra definición. Luego vamos a hablar también los aportes sobre cómo después eso se convierte en un aparato monstruoso, que es lo que tenemos en la actualidad. Un minuto para tus comentarios, Marco, y un minuto para tus comentarios, Leni, sobre esta puesta en la mesa. No, y comparto contigo, es decir, evidentemente es un sentimiento, es un clamor, ¿no? En esa lógica iba mi comentario también. Sin embargo, lo decía también, está tan alejado y es tan incoherente también, ¿no? Con este imaginario construido. De ahí que la gente, como que la justicia está, parecería para más bien una instancia institucionalizada y pensada solo para los abogados. Es decir, parecería en esa lógica, es decir, parecería más bien una instancia tan especializada, ¿no? Que particularmente, o sea, haciendo referencia a la justicia, no me parece tan justo. Es decir, el pueblo en sí mismo, que no tiene formación en la normativa, ¿no? Se siente aislado y solito, ¿no? Que necesita, ¿no? Entender para entrar a esa institucionalidad de otros elementos que no necesariamente puede compartir principios con él, ¿no? Entonces, para mí es eso. O sea, el tema de la justicia está tan alejada de la sociedad, tan arrinconada, que al mismo tiempo sientes pues esta actitud abusiva hacia el común denominador, a la gente, ¿no? Un minutito, Leni. Bueno, pues el concepto de justicia que tienes no es un concepto radical, partiendo de que la ley es expresión de la clase dominante,
del legislador que define cómo debe ser la sociedad. Entonces ahí viene que es el legislador, en base a sus aspiraciones de ordenamiento social, que define qué es lo prohibido y qué no es lo prohibido, ¿no? Y si definimos qué es lo prohibido y qué no es lo prohibido, ahí viene el marco donde un particular puede reclamar la justicia. Entonces, tú puedes reclamar justicia personal, pero si la ley no te admite, no, o sea, no hay pretensión que valga. Entonces, la justicia está dentro siempre del marco de la ley, ¿no? Y hay que entender que la ley es, pues expresión del aparato gubernamental, y el aparato gubernamental no es expresión más de la clase dominante. Y con todo lo que es la clase dominante, ¿no? Con sus temas de género, con sus temas de clase, con los temas de etnia y todo aquello. Por eso alguna vez se discutía, ¿no? El mayor atentado que puede haber contra un grupo de personas es al inquilino. Cuando no paga, tiene todo ese aparato judicial contra la persona pobre y lo desaloja, ¿no? Porque la ley está hecha, por más pensando en esa institución del desalojo, en pro del propietario de vivienda, ¿no? Y nadie condena ya, dando fin a este primer sector, a este primer bloque, y nadie condena al burgués capitalista que no le ha aumentado el sueldo al obrero para que pueda pagar su alquiler, ¿no? Y que las cosas suben y nadie lo juzga, no va a entrar a un juicio ni va a ser desalojado ni de su fábrica ni de su casa, ¿no? Entonces estamos hablando sobre la justicia, estamos analizando y por lo menos acá hemos coincidido con Marco en que viene del pueblo, reside en el pueblo, está en el pueblo, pero que hay un tercero, y Leni decía, bueno, el legislador. En el próximo sector vamos a ver a ese tercero, ¿quién le ha dado ese poder? Las leyes, ¿quién las inventó? ¿Quién las hizo? En un proceso de cambio es imprescindible preguntarnos estos elementos. Unos segunditos, regresamos con El Pueblo en la Piel, a Aviala Televisión. Nuevamente este domingo, pues aquí discutiendo con Marco, con Leni, la justicia. Esta pregunta, esta búsqueda que también desde el alma, desde el corazón, estamos haciendo cada día, cada momento, cada proceso político, ¿no? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo respecto a los salarios? ¿Qué es lo justo respecto a los problemas? ¿Qué es lo justo respecto al amor? ¿Qué es lo justo respecto a la política? Bueno, son varias preguntas que a veces nos quitan el sueño, pero en este proceso de cambio también nos dejan dormir bastante tranquilas y tranquilos. A ver, ¿quién inventó las leyes? ¿De dónde surge la necesidad de inventar las leyes, escribir las leyes, armar el aparato judicial? ¿De dónde aparece un grupo de hombres y mujeres como nosotros? En principio hombres, ¿no? Porque, Leni, tú decías, yo soy abogado. Yo no sé si por provocar o si en realidad uno tiene que decir soy abogado, y por qué no decir soy abogada, ¿no? En verdad han sido los hombres en principio, y luego han entrado así por la ventana, digamos, las mujeres buscando los derechos. Esto ha sido un privilegio, una potestad de hombres blancos fundamentalmente. Entonces, ¿quién les dio a ellos ese poder, ese lugar, siendo iguales, que se suban, digamos, sobre nosotros? Leni. Bueno, pues el origen de un aparato de administración de justicia doctrinalmente, o sea, no obedece a la necesidad, bueno, pues de que hay un tercero imparcial en el conflicto de partes que dirima cuál de ellas tiene la razón, ¿no? Entonces, esa es la doctrina. El juez es el tercero imparcial que va a definir los intereses de los sujetos procesales. Ahora, ¿cómo se ha aplicado este tercero imparcial en el tiempo? ¿No? Tenemos en Roma, ¿no? Tenemos los pretores, tenemos ahí sus instituciones. Luego, llega a nivel histórico, llega pues a lo que es el continente americano mediante las ordenanzas del rey de España. Llegan sus jueces, sus fiscales, sus oidores, ¿no? Se instala la República, ¿no? En 1826, ¿no? 25-26, se establece el primer Tribunal de Justicia junto con la nueva primera Constitución Política del Estado. Y la finalidad es
bueno, pues administrar justicia, administrar los intereses de las partes en base a las leyes que determinan, bueno, pues los asambleístas, el poder ejecutivo, el poder... Una preguntita, Leni. Entonces, hasta 1826, la administración de justicia colonial la hacen los colonizadores. Claro. Bajo los criterios del rey de España. y del rey de España. Y si los colonizadores estarían violando, digamos, ese sentimiento de lo justo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, están jodidos porque son juez y parte. Digamos, la justicia en Bolivia parte siendo juez y parte de los poderosos, de los colonizadores, de los invasores. Esa es la impronta, digamos, el sello de la justicia boliviana, ¿no? Y luego cómo eso se desarrolla en la República. Y lo más complicado es de que cuando pasamos de la colonia a la República, se reproducen los códigos. El código Santa Cruz, reproducción de las normas de España, ¿no? De la nueva compilación de leyes. Los procedimientos criminales, recopilación, ¿no? Obviamente con algunas modificaciones, pero de leyes de España. Entonces, por eso se dice que la justicia en Bolivia es colonial, ¿no? Porque arrastramos esa imagen, ese imaginario social, ¿no? Colonial desde la colonia. En la República se apropiaron de la justicia los grupos dominantes, especialmente el grupo de Charcas, los doctorcitos de Charcas, ¿no? Luego se va expandiendo un poco más allí, pero se queda en la administración de justicia en un tipo de élite. Un grupo de personas, ¿no? Obviamente que estudian el marco dogmático, normativo en la carrera, ¿no? Pero que además de los estudios, bueno, pues se empoderan de de la administración de justicia para impartir la justicia, ¿no? Pero en base de esto. Ahora, ese modelo se reproduce en las constituciones hasta la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque los magistrados los altos magistrados son elegidos en la Asamblea, son elegidos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, en las asambleas eran elegidos, ¿no? Con la Constitución, con la nueva Constitución, y estamos precisamente en esta época electoral, hay una preselección y la gente ahora elige a los candidatos, ¿no? Pero el cómo se transforman, ¿no? Entonces fue por lo menos en Bolivia es un proceso colonial que está en proceso de evolución a la fecha. Ahora, en el tema vigente, ¿no? De las elecciones judiciales universales, ¿no? Todas las personas vamos a votar por aquellos candidatos, ¿no? Que nos caigan mejor, a quien conozcamos mejor, o tal vez a un desconocido, ¿verdad? O tal vez la gente no votará, es su opción, ¿no? O tal vez anulará, porque si no lo conozco a nadie. ¿Cómo van a votar, hermano? ¿Cómo van? Claro, no. Eso vamos a discutir ahorita, pero digamos, claro. ¿Y quién esta redacción de la ley en realidad no es quien ha redactado, sino nos ha sido impuesto como un hecho colonial, ¿verdad? O sea, esto ha sido fabricado en las Europas y somos unos copiones, hermano, no teníamos creatividad. ¿Dónde quedó este sentimiento, esto que tú decías, esta búsqueda en la calle también, ¿no? Como decíamos ahí en el graffiti, justicia la busco en la calle y el alma, ¿no? En la comunidad la encuentro. Hermano, ¿qué pasó con nosotras y nosotros? A ver, yo creo que un elemento que hace que se separe la gestión de la justicia, la administración de la justicia con la sociedad, con el común, ¿no? Es justamente este escenario de la especialidad. Entonces, yo, periodista, o sea, con los pocos elementos que conozco, otros vecinos, trabajadores, obreros, ¿no? Sin el conocimiento siquiera de lo académico, ¿no? Se sienten vulnerables, pues, al ser parte de esta institucionalidad, de esta gestión de la administración de justicia. ¿Por ¿no? qué, Marco? Porque se ha convertido en todo un campo de la especialidad. ¿Te imaginas para interpretar una palabra, para interpretar un derecho, para interpretar, además por la manera como se administran esas decisiones, lo que hace que la primera interpretación que surge desde la comunidad, desde el vecino de base, es que la justicia es para el que tiene plata? Es decir, esa es una primera relación, ¿no? Es decir, ya se siente de partida vulnerable. Es decir, entrar a un conflicto de este tipo de esta naturaleza es
prácticamente entrar a perder, porque ya está pues calado, no sé si será eso colonialidad, ¿no? En años de que la justicia es para que tiene plata, es decir, todo es plata. En el momento en que entras a esta institucionalidad, a un juzgado, estás viendo en el imaginario circular plata, ¿no? Desde los diferentes actores, desde las policías, los fiscales, o sea, todo es plata. Entonces, te imaginas, entonces, todo ese imaginario negativo que se construye cuando entras a este escenario de administración de justicia. Uh-huh. A ver, en lo que decía Lenny y en lo que dices Marco, yo entiendo que hay un tercero, ¿no? Un tercero. En un conflicto están dos partes, ¿no? Pueden ser más partes, pero que son las partes. Pero hay un tercero, digamos así, que supuestamente se le atribuye neutralidad, criterio justo. ¿De dónde? ¿Por qué? O sea, ¿dónde apareció eso? ¿Por qué necesitamos eso? O sea, yo entiendo que cuando uno está en un problema, la rabia, la bronca, tú crees que tienes la razón, la otra persona piensa que tiene la razón, está bien. Puedes aceptar que si no lo haces con dolo, o sea, si no estás mintiendo, si no estás manipulando, porque hay eso también, ¿es verdad? Cuando alguien manipuleramente, por justificar su robo, su corrupción, su falta de ética, es decir, manipula las cosas y se hace la víctima o se hace el víctimo, ¿no es verdad? Bueno, descartando eso, tenemos un conflicto, pongamos, de límites, y uno dice, no, pero mi abuela me ha dicho que hasta aquí, el otro dice, y entonces ahí, ¿por qué le damos un poder a un tercero? Y aquí ya lo meto, desconocido. ¿Por qué como sociedad le damos un poder a un desconocido? Lenny. Ya. Un poco, para responder eso, hay que ver el tema de la teoría de jus punendi del Estado. Entonces, el Estado, así como ente, tiene la facultad, bajo el concepto contractualista. Nosotros los bolivianos sometemos nuestra voluntad general para que un ente superior nos administre, ¿no? Nos ponga límites, nos ponga deberes, obligaciones y nos ayude a convivir con los otros en convivencia pacífica. Entonces, el concepto contractualista de la necesidad de una administración estatal, ¿no? Y esa administración estatal, ese Estado necesario para realizar la convivencia común entre las personas, tiene uno de sus manos, el aparato judicial, una de sus manos el aparato judicial, que le va a permitir dirimir los conflictos, ¿no? Ahora, ¿a quién se entrega ese poder de dirimir los conflictos? A un tercero desconocido. Pero el tercero desconocido está delegado por el Estado, ¿no?, a cumplir esa función jurisdiccional, ¿no? Ahora, ¿cómo se elige cómo se delega o cómo se escoge ese tercero desconocido? Va a ser en función, ¿no?, a los requisitos que el mismo Estado señala. O sea, tienen que ser jueces, abogados, ¿no?, con años de experiencia, con una actividad profesional proba, que ha manifestado la honestidad. Entonces, el mismo Estado selecciona a las personas que van a ser terceros, van a dirimir los conflictos de los particulares. Ya, vamos a volver al próximo bloque en unos segunditos, pero antes de eso, ¿y el Estado? ¿Y el Estado? ¿Quién ha puesto el Estado? ¿Quién ha puesto el Estado? ¿Quién es dueño del Estado? Ahora estamos en un Estado plurinacional. Hasta hace poco éramos un Estado-nación republicano, abiertamente colonialista, católico, bueno, todo lo que hemos planteado y hemos criticado, ¿verdad? Estamos en un Estado plurinacional. Eso, estar en un proceso de cambio y en un Estado plurinacional, en principio estamos cuestionando la nación única, la homogeneidad, la única lengua, etcétera. Los únicos y monoteóricos, digamos, de la justicia, o sea, una única interpretación de la justicia.
eso hemos superado, creo yo, no sé si superado, pero estamos profundizando, estamos cuestionando lo mono, lo único, y estamos hablando de lo la plurinacionalidad. Entonces, esto que quede como una pregunta, y en unos segunditos retornamos, estamos analizando la justicia y desmitificando la justicia con el pueblo en la piel. Ya volvemos. Estamos, hermanas y hermanos, gracias por esto de vernos, esto de invitarnos a su casa, a su hogar, y poder analizar, poder discutir. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por también los mensajes que nos están mandando por el Facebook, las llamadas, están visitando nuestro espacio, nuestro sitio. Qué lindo. Muchísimas gracias. Un saludo a Tarija, un saludo a Sucre, a nuestras hermanas feministas comunitarias también, que ahí ya están preparando material para enviarnos. A ver, Marco Leni, un tercero delegado por el Estado. O sea, estamos reconociendo en principio, tenemos conflictos, sentimos que nos están vulnerando, que nos están abusando, que nos están violentando, lo sentimos, ¿verdad? En principio, creo yo que podríamos dialogar, ¿verdad? Entre partes, hacer un camino, no estar buscando tampoco un tercero, ¿verdad? En principio deberíamos tratar de resolver, pero hay momentos en los cuales ya hay formas enconadas, tienes mucha rabia, mucha bronca, yo tengo la razón, no, yo, listo. Esos momentos, entonces, está bien, acudes a un tercero. Lo que estamos analizando es, ¿quién es ese tercero? Leni dice, es un tercero delegado por el Estado. Desde 1826 es un delegado, o sea, antes de 1826 era un delegado colonial que era juez y parte. O sea, el tercero ya estaba comprometido con los intereses coloniales. O sea, si los indios nos quejábamos, estamos jodidos, porque ya el tercero que iba a solucionar el problema ya estaba vendido. Era como un partido de fútbol con árbitro comprado y cancha ambigua, digamos, ¿no? Mal diseñada. Entonces, ahí es donde surge la República, y esa República surge igualmente con un árbitro vendido, o sea, ese tercero delegado por el Estado ya está también vendido, son los criollos, son los nuevos doctorcitos que se apropian nuevamente del poder, ¿verdad? Entonces, ese tercero delegado por el Estado nos dice, somos todas y todos los bolivianos. Pues entonces, ¿cómo es eso? Marco, ¿cómo es eso, Leni? Como que el Estado somos nosotros, pero no somos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo, desmitificando y nos vamos desmarañando de esta chipa que no, el aparato judicial, y empieza a temblar, y como has dicho vos, todo es plata, todo es poner, no tienes plata, estás jodido o jodida. A ver, desde mi perspectiva, el Estado, todo Estado en realidad no es más que la reproducción de los sentidos de poder, es decir, el Estado y donde está la justicia como parte del Estado y como parte del poder, ¿no? Se reproduce intereses de clase, intereses económicos, intereses culturales, ¿no? Y en ese sentido, desmitificar, ¿no?, ese elemento, o sea, nos está costando realmente, ¿no? O sea, más allá de que en este contexto se puedan elegir autoridades, o sea, no nos sacas de la mente a la gente de que la justicia sigue siendo poder, y el poder, por más que tengas rostros blancos, indígenas, aymaras, lo que sea, hay una sensación de que el poder hace su trabajo, el poder los asimila y hace que actúen así desde el poder, ¿no? Y te estoy diciendo desde el campo de la justicia, ¿no? Y te pongo una cosa bien empírica, es decir, cuando miras la forma de administración de justicia de hace muchos años, ¿no?, con lo que pasa ahora, o sea, no ves muchos cambios, che. O sea, es la misma sensación que tienes que cuando vas a un juzgado ves, wow, pucha, miedo. O sea, te da esa sensación, ves miedo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ahí surgen también algunos desafíos que tenemos que trabajar. En el sentido de que tenemos que crear referentes de la justicia. No tenemos referentes de la justicia, ¿no? Tenemos referentes en el campo cultural, artístico, en la literatura, en el campo de las luchas, pero en el campo de la justicia, por decir, este es el abogado que realmente me gustaría que me toque para solucionar mi caso, no hay. Y es un tema, creo que está ahí como
desafío y cosas que tenemos que empezar a construir. Y estas cosas lo sientes que cuando realmente estás pues en una situación de conflicto, una situación de crisis y una situación donde necesitas del intermediario para solucionar un problema, ¿no? Necesitas de un abogado, de un juez, ¿no? Pero mientras no estás, ya está al margen, ¿no? Y a mí me parece que esos son los elementos que te reproduce el poder y lo que te reproduce el Estado, más allá de los estados que construyas, nacionales, plurinacionales, republicanos, lo que sea, ¿no? Han trabajado, Leni, colonizando, haciéndonos tener miedo, inclusive cooptando nuestro deseo de libertad y nuestro propio discernimiento, Leni. ¿No? Esto de las leyes, tú que eres abogada, a ver, me interesa que lo discutamos, porque de repente también tú tienes tu punto de vista, ¿verdad? Tal vez el colegio de abogados, tú me has hablado de que eres, has sido vocal del colegio de abogados, entonces, eso, ¿cómo tú lo manejas? Sí, yo diría cierta pedantería y omnipotencia que tienen los abogados y las abogadas al momento de, atender, juzgar, fiscalizar o defender al pueblo, ¿no? A no ser que sea un empresario. O sea, ahí el empresario le dice, el abogado y el fiscal y el juez es su empleado, pues, ¿no? Porque este Estado es un Estado colonial, es un Estado burgués. ¿Y cómo va a venir al empresario, ¿no?, a decirle que está equivocado, ¿no? O sea, como sus empleados. Entonces, ahí el Estado no es un Estado neutro. El Estado del que hemos salido, el Estado plurinacional, esperemos que no se convierta en eso, en esa lucha estamos, de eso se trata, ¿no? Tenemos esperanzas, pero el Estado que hemos salido, el Estado del poder burgués, capitalista, colonial, era eso, manejado por él. Entonces, ¿cómo los abogados, jueces, fiscales se van a atrever a decirle, está usted equivocado? ¿O cómo es eso, Leni? Bueno, insisto, o sea, no, que todo está en el tema de quién define la ley, quién define lo que es prohibido y quién define lo que es admitido. Obviamente es el Estado. Las leyes que tenemos actualmente, ¿no?, y estamos ingresando en un proceso de reformas recién, ¿no?, son leyes burguesas, son leyes neoliberales, liberales, ¿no?, donde privilegiaron los intereses, pues de los poderosos, el Código de Comercio, ¿no?, el Código de Familia, el Código Civil, el Código de Familia patriarcal, ¿no? Entonces son leyes que han venido reproduciendo las cargas de la sociedad colonial, ¿no? Es más, ¿no?, hasta la reforma del 97 era permitido, ¿no?, el disciplinamiento mediante golpes a la mujer y a los hijos, hasta que se hace la ley de violencia doméstica, y bueno, es toda una historia, ¿no? Pero era permitida la violencia física. Y bueno, pues para los empresarios está el Código de Comercio, que es un entramaje normativo que procura mantener las empresas, y una empresa es símbolo pues de explotación de un patrón sobre un obrero. Entonces son instituciones que se dan precisamente para proteger los intereses. Quien define la ley es quien tiene el monopolio de cómo quiere que sea la sociedad, de la visión de sociedad, el legislador, ¿no? Ahora, los legisladores, bueno, hasta antes del año 2009 con la Constitución, bueno, fueron coloniales. Del 2009 para adelante se pretende hacer un cambio. Estamos en proceso de cambio, ¿no? Pero como había dicho aquí el compañero Marco, se sigue reproduciendo lo mismo. Y eso se ha discutido mucho, o sea, porque una ley no puede cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? Porque cambiar la estructura mental de una persona es difícil, es volver a reeducar al ciudadano, volver a reeducar al boliviano, ¿no? Tal vez nuestra generación no sea la gente, digamos, que necesita todo una modificación, sean nuestros hijos, nuestros nietos, que reeducados conforme a nuevos principios puedan reestructurar una sociedad, ¿no? Ahora, en el tema del Estado, una de las funciones del Estado, bueno, pues es una función económica, maneja los recursos, ¿no? Una función política, ¿no? Hace la política exterior con los gobiernos del mundo, ¿no? Y una función del Estado también es de mantener la paz social y administrar justicia. Entonces el Estado se abroga así, o sea, se sujeta para sí toda la capacidad de definir, ¿no? Primero, cuál es la norma, lo prohibido y lo permitido, y segundo, quién va a ser el operador cuando hace estas elecciones y preselecciones de los terceros
terceros imparciales. En todo caso, tanto la definición de lo prohibido y lo permitido, que es la ley, ¿no? Tanto la elección de la persona imparcial que te va a definir es monopolio estatal. Es monopolio del Estado. Ahora, depende del Estado que estemos, ¿no? Si el Estado está funcionando bien, va a garantizar una plena administración de justicia. Si el Estado no está captando, no está articulando bien esa su función, es que vamos a continuar con los mismos problemas de administración de justicia. El Estado es un caballero, es un señor, es un, no sé, es un personaje, tiene cuerpo. No. El Estado son relaciones de poder creadas históricamente, ¿no?, entre los sectores que están defendiendo sus propios intereses. O sea, los colonizadores estaban defendiendo sus intereses coloniales de apropiación de tierras que no eran de ellos, que querían expoliarlas, exprimirlas en función de acumular riqueza en Europa, ¿verdad? Y luego los sectores criollos en la República, de la misma manera, coordinados entre una burguesía colonialista, ¿no?, un feudalismo capitalista, lo que hace es plantar sus intereses políticos, económicos, sociales, de casta, de raza, ¿no?, que todavía están racistas, y esos intereses que se contraponen al resto, convertir al resto del pueblo en sus trabajadores, diciéndoles que ellos saben, que son legisladores. Entonces, el Estado son relaciones. Los estados son relaciones producto, o sea, los estados sociales son producto de las relaciones de poder institucionalizado en aparatos como la justicia, ¿verdad? Entonces, y son relaciones de poder también. Entonces, en ese sentido, es importante que, hermanas y hermanos que están en sus hogares, reflexionemos que este Estado plurinacional es fruto del proceso de cambio y nos ha planteado ese desafío, el desafío de que desmitifiquemos esas relaciones de poder y esos como imágenes de todopoderosos que había antes, y todas somos diferentes, nos respetaremos, todas y todos somos diferentes, nos respetaremos, pero somos todas y todos iguales, diferentes pero iguales. Entonces, creo que partiendo de eso, analicemos las elecciones judiciales y el aparato judicial en el último y próximo sector. No nos deje, pues, continúe viéndonos con el pueblo en la piel. Amigas y amigos, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, con el pueblo en la piel, en Abya Yala y por Abya Yala Televisión. Leni, Marco, dos hermanos, una hermana, un hermano, que estamos conversando sobre la justicia, desmitificando la justicia, entendiendo la justicia que retorne al pueblo, retorne al Chuyma, retorne al corazón de nuestros pueblos. A ver, ese tercero imparcial, supuestamente tercero imparcial, no existe imparcialidades, ¿no? Ese tercero imparcial que hasta ahora ha sido designado, ¿no? Designado, hasta antes de las elecciones judiciales que hemos tenido. ¿Qué año, compañero? ¿Cuándo ha sido las elecciones judiciales? Las primeras. 2011. 2011. Hasta el año 2011 teníamos autoridades, ese tercero elegido a dedo por el poder dominante, ¿no? Así sin vergüenza y cínicamente eran designados acuerdos patrióticos, megacoaliciones, ¿no?, neoliberales, que han como parte de las cuotas de poder de negociados que han tenido entre partidos, entre grupos de la clase dominante también. Entonces, ahora a esa nueva etapa nos enfrentamos con las elecciones judiciales. Por eso yo decía, ¿cómo vamos a ser ahora tan sonsos y tan sonsas de decir, no, vamos a votar, vamos a anular? O sea, uno puede tener sus propios criterios, pero creo que entender el mecanismo que retorne con todo lo que podemos discutir, digo yo, esa es nuestra posición, ¿no? Que retorne al pueblo lo que es del pueblo, y que si nos equivocamos, pues vamos a volverlo a corregir, ¿no? Pero la trampita que ahora yo veo en esto de no vaya a votar, anule, es que, claro, el pueblo no sabe, son una punta de ignorantes, van a elegir a otra punta de ignorantes, ¿no? Y resulta que entonces la salida va a ser un grupo de
terceros imparciales, grupo de notables que a nombre del pueblo, y otra vez nosotros, OPAS, ¿no? El pueblo, ya no sabemos, ya no podemos, ese miedo a la libertad que habla Eric Fromm, ¿no? Ese miedo a la libertad, ese miedo a creer en nosotras, esa fuerza que el 2003... que el 2006 en la nueva Constitución hemos desmitificado, hemos dicho así, con perdón, pero qué carajo, vamos a escribir una nueva Constitución. No había sido la Biblia, no habían sido angelitos los que escriben. Entonces, eso es lo que nos quieren arrebatar, para decir un grupito de todopoderosos que le vamos a dar. ¿Cómo pues vamos a hacer eso? ¿Qué dices, Marco? ¿Qué dices, Lenny? A ver, yo lo que creo es que, y me pregunto también, ¿por qué no genera apasionamientos estos actos electorales judiciales, ¿no? Es decir, cuando miras la primera experiencia, o sea, como que había que votar y ya pues, se fue, que es totalmente diferente a las elecciones regulares que conocemos para elegir presidente, autoridades locales, regionales, ¿no? Pero las elecciones judiciales siempre han sido como que, pucha, ya hay que ir porque ya, pues, o sea, necesitas la boleta, ¿no? Pues lo otro también necesitas, pero igual ya para... Pero lo peor era que no tenías referentes, es decir, es bien difícil encontrar, lo que te decía anteriormente, referentes para apostar, ¿no? En conciencia que esta es la persona que me gustaría que esté en esta instancia judicial, ¿no? Ahora, como idea, está interesante, ¿no? Es decir, que el pueblo puede elegir a esa tercera persona, ¿no? Que administra el Estado, que administra la justicia, pero ante la ausencia de referentes positivos, además, ¿no? Te sientas pues nuevamente cojo. En calzoncillos. ¿No? Entonces, y es lo mismo que ahora sucede en estas elecciones. Hemos estado mirando desde el palco porque había cosas mucho más traumáticas que ha vivido este año también en nuestro país, ¿no? Y sigue pasando desapercibido. O sea, diciembre tengo la sensación que mucha gente va a asistir, obviamente, al acto electoral, pero con esa ausencia de referentes. Es decir, no sé si es una tarea pendiente de los abogados, no sé si es una tarea pendiente de la sociedad en sí, ¿no? ¿Por qué siempre tienen que ser abogados, ¿no? Porque también la normativa creo que está así, ¿no? Usted debe conocer más. Pero a mí lo que me preocupa es eso, es decir, no te apasiona, pues no hay referentes, pero sí estás consciente de que es un tema donde tenemos que participar, o sea, porque tarde o temprano, o sea, pasamos pues por la gestión de la Administración de Justicia y nos va a tocar un juez, nos va a tocar un grupo de gente que va a administrar esa instancia, ¿no? Lenny. Bueno, pues el tercero imparcial, ¿no? Bueno, un poco de doctrina. Las elecciones o el hecho de convertir a tu juez, ¿no? Como algo elegible por el pueblo, ¿no? Nace de una forma de gobierno que se recopila en el 18 de Brumario de Marx, ¿no? Donde entre las formas de gobierno, pues a la policía, a ciudadanos, y se llega al tema de los jueces, ¿no? Una administración de justicia encabezada por jueces elegibles, ¿no? Responsables y removibles. Elegibles, o sea, es decir, que la ciudadanía forme parte de su elección, es decir, de su nombramiento, responsables de su actividad judicial, ¿no? Y removibles, es decir, que puedan ser destituidos cuando tengan infracciones, bueno, pues a las normas de ética, o con delitos y todo aquello. Entonces son 3 presupuestos. Ahora, parece que ese concepto doctrinario algo ha delimitado la Constitución política al elegir, ¿no? Jueces removibles, responsables, ¿no? Y elegibles. Y bueno, pues en el tema de responsabilidad, a juez que no cumple viene el Consejo de la Magistratura, la policía, los fiscales operativos, ¿no? El tema de ser removibles también los destituye, siempre y cuando en un proceso disciplinario se comprueba la falta, lo destituye. Pero el quid del asunto está en la elección, cómo elijo, cómo hago mi elegibilidad de los terceros imparciales, ¿no? Entonces, bueno, Bolivia es uno de los únicos países que tiene dentro de Sudamérica que opta por esta forma de designación de sus altos funcionarios judiciales. ¿Qué otros países tienen este mecanismo? Tuvo Rusia, Bielorrusia, ¿ya? Procesos revolucionarios. Procesos revolucionarios, ¿no? Y también en Cuba, ¿no? Procesos revolucionarios. En Francia también en alguna época, y luego se modificó. Entonces, emergen, evidentemente, la aclaración de procesos revolucionarios, donde la ciudadanía quiere participar al elegir al juez. Ahora, pero ¿cómo yo elijo a los jueces, no? Y ahí viene
el operativizar ese concepto dentro del marco normativo y con los ciudadanos bolivianos, ¿no? Hemos tropezado con mucho. La primera elección del 2011 solamente nos da de dato estadístico que es 42% de votos válidos para elección de jueces, o sea, un 58%. La mayoría de la población no se ha sentido identificada con la elección del 2011, ¿no? Lo que decía aquí Marco. Y en esta, ahora el por qué, ¿no? Decía el vicepresidente, le hemos dado mayor cabida a la capacidad sindical de los postulantes y no a los méritos, ¿no? Esta elección del 2017 creo que está al revés, primero los méritos y luego las aclamaciones populares para designar un candidato. Bueno, es un proceso, pues, como un proceso revolucionario, es un proceso donde se busca la participación, pero hay que recalcar que la gente no se siente comprometida, no conoce a los candidatos, ¿no? Pese a que están en el Tribunal Supremo de Justicia delegados por departamento y tenemos que elegir a un titular y un suplente por departamento, no los conocemos, ¿no? O porque tienen su vida muy aislada, no muy aislada, y también llama la atención es que la composición de los candidatos, la mayoría no tiene carrera judicial, ¿no? O sea, ¿qué es la carrera judicial? ¿O qué sentían la carrera judicial? Haber pasado por supernumerario, que no te pagan, estás de practicante, por oficial de diligencias, por secretario de juez, por vocal y luego ser magistrado, ¿no? Entonces, con esa nueva elección, o sea, pocos de los candidatos cumplen ese esquema. La mayor parte son abogados de ejercicio libre o de docentes universitarios que han cumplido los años de ejercicio y se están lanzando a esta otra actividad, y a mí me parece eso muy delicado, ¿no? Va a ir a juzgar una persona que bien sabe derecho, ¿no ve? Pero que no tiene experiencia en dirimir conflictos, tal vez en conocer a las personas, darse cuenta que quién tiene más razón, quién no tiene. A la final eso es a la experiencia de la vida, así como uno tiene, uno sabe, uno con la vida conoce si una persona es sincera o es mentirosa a primera vista. Lo mismo me parece que es por el principio de inmediatez, ¿no? Que los actuales magistrados tienen conflicto. Y otra cosa que llama la atención es que si se quiere desmitificar el tema digamos, de la clase social, de los terceros, ¿no ve? El tema del machismo, el monopolio de los hombres, ¿no? Todavía, o sea, no quedan circunscripciones como la de Pando, donde todos los aspirantes al Tribunal Supremo son varones. Esa frontera no se ha cruzado. No se ha cruzado, ¿no? Ahora, en el tema de socializar, si vemos gente de distintos estratos sociales como candidatos, no, particularmente creo yo que toda persona que ha terminado una carrera profesional ya tiene un poco de dinero. Entonces, Bien, hermana, disculpas, pero ya se nos ha agotado el tiempo. Marco, Leni, muchísimas gracias. En otra oportunidad también nos vamos a convocar a ustedes para continuar esta forma diferente a través de Aviala Televisión de continuar profundizando este proceso de cambio. Hemos hablado de justicia, pero de una de las formas de justicia, la justicia ordinaria. La nueva Constitución reconoce otro tipo de justicia, no es la única. El aparato judicial heredado colonial, republicano, pues no ha sido el único que inclusive se ha seguido practicando. Hay otras formas de justicia y nuestra nueva Constitución las reconoce. Sin embargo, en esta justicia ordinaria, que por estar en las ciudades, que por haber tenido tantos años de publicidad, digamos así, de visibilidad, pues es la que más nos toca y es en última instancia donde te llevan del cogote para esto que decía Marco, para triturarte ahí en medio de omnipotencias y ahí lubricando con dinero. Eso es lo que estamos cuestionando. Y entonces
tenemos este mecanismo, este tercero supuestamente imparcial, que no son imparciales, estas pugnas de poder que también al momento de haber elegido, haber, ¿cómo se llama? Haber no es designado, haber elegido ahí estos que luego vamos a elegir nosotros, ¿no? Haber hecho toda esta selección de candidatos, es la palabra, haber seleccionado a estos posibles candidatos que luego el pueblo va a elegir. Ahí está una primera instancia donde hemos visto los poderes mismo dentro de los sectores gobernantes. Hermanas y hermanos, compañeras, compañeros, amigas y amigos que nos ven a través de Aviala Televisión con El Pueblo en la Piel, les espera la próxima semana para seguir discutiendo en este mes de noviembre también, dándonos algunos elementos, y no sea pues tan indiferente. Estamos discutiendo los futuros que van a tener nuestras guaguas. Así que nomás reflexionaremos. Esta justicia la desmitificaremos. Hasta el próximo domingo con El Pueblo en la Piel. Les esperamos. Chao.